Buenos días, buenas tardes o buenas noches, depende de dónde estés y a qué hora me estés escuchando. Gracias por acompañarme nuevamente en este episodio de Creer para Crecer. Hoy tengo una invitada espectacular que es una persona que me inspira muchísimo por todas las transiciones que ha tenido en su vida, por el crecimiento que ha tenido y porque es una mujer increíble. Profesional, madre de familia, tiene un negocio de franquicias exitosísimo de keto en México que amo y por la razón por la cual nos conocimos inicialmente, pero además da clases de cocina, tiene un montón de seguidores y la realidad es que está desarrollando toda esta parte de compartir recetas. Te voy a dejar sus datos porque seguro después de conocerla vas a querer saber un poquito más. Y yo te presento hoy como una gran amiga, y sobre todo como una mujer que inspira. Gilse, bienvenida a Creer para Crecer. Preséntate, por favor, y cuéntanos quién eres. Ay, gracias, Susi. No, pues después de esa presentación, imagínate, pues sí, yo soy Gilse, Jill, como me quieran llamar. Ahorita estamos definiendo el nombre comercial porque estamos trabajando durísimo en una marca bien bonita de todo esto que menciona de cocina. Efectivamente, como dices, soy empresaria. Tengo un negocio de productos sin azúcar, sin gluten, bajo en carbohidratos, enfocado a personas que tienen algún tipo de padecimiento como diabetes, esta intolerancia al gluten, que es la celiaquía, o simplemente si tú quieres consumir, comer, darte un gusto rico sin tener remordimiento, sin sentir culpa, nosotros tenemos el producto ideal. Y bueno, entre muchas cosas, porque la verdad es que como mujeres de repente nos vamos desarrollando un montón de roles que no imaginamos, pero uno de ellos sí es la parte del emprendimiento. Y pues muy contenta de estar aquí, muy agradecida contigo por la oportunidad. No, y qué belleza compartir esta conversación, conocer un poco más de ti, conocer más de qué significa crecer para ti, pero también conocer de esto de alimentación que mencionas, que para mí ha sido algo fundamental en mi vida. Aprender de cómo alimentarme bien y cómo estar más saludable ha sido una parte muy importante en el capítulo de mi vida en general para mi salud. Entonces, creo que compartimos esa pasión. Pero bueno, háblame un poquito de esa Gilse o Jill cuando era chiquita. Cuéntame de ti. No, bueno, no, o sea, yo creo que, no, sí, estoy pensando así como en todos los cambios que he vivido en mi vida, pero no, yo creo que en el fondo soy la misma esencia de la chiquita, traviesa, hiperactiva, mandona, rebelde, que no me gustaba que me dijeran que era lo que tenía que hacer, pero sobre todo muy creativa. Creo que siempre fui muy creativa, porque siempre, pon tú, yo tengo una prima muy querida, y con ella yo siempre que llegaba a verla le decía, vamos a jugar a la cocinita, vamos a jugar a la cocinita, vamos a jugar con el pasto, hacemos el lodo son los frijoles, las caraotas, como decimos en Venezuela, el pasto vamos a hacer una ensaladita. Yo siempre fui muy creativa y la parte de la cocina me mató, me encantó. Yo me acuerdo yo de chiquita ver a mi mamá cocinando era como el gran placer del día, ¿no? Y ver a mi abuela cocinando era, wow, el gran placer del día, ¿no? Entonces, a mí el tema de la cocina, aparte de que siempre fui como muy revolucionada, muy activa, muy deportista, etcétera, a mí la parte de cocina siempre fue mi gran pasión, siempre. Y me encantaba inventar, o sea, yo siempre fui como muy inventora, ¿no? Entonces yo inventaba mis recetas, yo que siempre quería aprender a cocinar algo diferente, me gustaban como las cosas exóticas, nunca fui una persona como por gustos hacia lo ordinario, o sea, siempre me gustaban las cosas diferentes, o sea, a todo el mundo le gustaba el rojo, no, a mí no me gusta el rojo, a mí me gusta el amarillo, entonces siempre fui como así, y en la cocina siempre lo traté de enfocar, pero todavía traigo mucho, de esa Jill pequeñita todavía traigo mucho. ¿Y cuáles eran tus sueños cuando eras pequeñita? Mira, no sé, porque, o sea, lo que sí tuve claro desde pequeña es que a mí la cocina o sea, era una cosa que me llamaba muchísimo la atención, ¿no? Obviamente, también cuando vas creciendo y vas viendo toda la parte de, oye, universidad, a qué te vas a dedicar, tu futuro, sobre todo la parte pues, económica, ¿no? Cuando ya empiezas a trabajar en esa independencia económica, ves que de pronto hay oficios o carreras que a lo mejor no te dan tanta certeza a nivel económico, ¿eh? Lamentablemente, por lo menos en Venezuela, en ese momento la cocina no era una carrera que tú dijeras, oye, voy a vivir de eso, ¿no? Voy a tener buen sustento económico con la cocina, ¿no? Entonces, a pesar de que sí, mi sueño era cocinar,
tomé la decisión de estudiar una carrera que nada que ver, ¿no? O sea, una carrera que me dio muchísimo, que agradezco muchísimo, porque al final es una carrera que me dio una cantidad de base, de fundamento, que es ingeniería en sistema. Yo soy ingeniero en sistema de primera carrera. Y como que abandoné ese sueñito y dije, no, mira, más adelante, ¿no? Y en paralelo yo fui construyendo mi sueñito, porque yo seguía estudiando, me clavaba a ver los programas de cocina, yo misma me iba como autoeducando en el tema de cómo se cortan, los vegetales, cómo se hacen las técnicas de cocción. O sea, yo me fui educando en ese sueñito que yo tenía de pequeña, pero claro, la realidad es que de pronto tienes que echar el sueñito a un lado un ratito mientras empiezas a encaminarte hacia algo que te dé pues sustento de vida, ¿no? Claro, claro. Y como migrante, porque yo me fui, a los 24 años yo me fui de Venezuela, no había margen de riesgo, pues el riesgo de decir, no, ahora me voy a dedicar a mi sueño. O sea, el problema es que siempre el sueño tiene como un segundo plano, ¿no? Es lo triste y la realidad, ¿no? Entonces, digo, yo creo que desde pequeña siempre supe que uno de los sueños era aprender y desarrollarme en la parte de cocina o en el diseño gráfico, porque el diseño gráfico también me encantaba en su momento. Pero bueno, respondiendo a tu pregunta, yo creo que ese era mi gran sueño, dedicarme a la parte de cocina. Pero qué interesante, porque era tu pasión, ¿no? En el camino tuviste otras herramientas y cuéntame un poco ese proceso. ¿Cómo nace tu emprendimiento? ¿Cómo pasas? Porque tuviste una vida corporativa, estabas en banca, ¿no? En finanzas. Sí, soy banquera. ¿No? Entonces dices, caray, ¿cómo de una niña que sonaba con cocinar y con creatividad entra al mundo de los números? ¿Y qué pasa después? Cuéntame un poco más de ese proceso. Bueno, claro, lo que pasa es que en la carrera, Susi, o sea, en ingeniería, el tronco fuerte de la carrera es matemáticas, ¿no? De Claro. hecho, en donde yo estudié en Venezuela, estudiaba un semestre más y me graduaba de matemáticas puras, ¿no? Obviamente no lo hice porque me dio una Oye, flojera tremenda. y luego dicen que la gente creativa no es numérica, ¿verdad? No, no, totalmente falso, porque te voy a decir, aparte te da como una elasticidad mental, toda esa parte creativa aplicándola a las matemáticas, fantástica, ¿no? Y ojo, no, cero me considero pues dotada en el tema de las matemáticas, me gusta mucho, y eso fue lo que me hizo desarrollar esa carrera financiera, ¿no? Porque en la carrera, profundicé mucho en la parte de matemática y ya luego me meto, mi primer trabajo en Venezuela fue en un banco, en Banco de Venezuela, y pues por ahí me seguí, ¿no? Como que también cuando eres tan chiquita te vas un poco dejando llevar por el río, ¿no? Por la corriente, ¿no? Entonces yo entré en Banco de Venezuela, empecé a hacer mi carrera corporativa en finanzas ahí, y yo dije, bueno, mira, es banco, para lo que soy buena es para el banco, ¿no? E hice toda mi carrera, hice un MBA en España, de hecho yo iba a hacer una maestría en finanzas, y uno de mis jefes como que vio un poquito en mí y me dijo, no, mi reina, a ver, no te vayas hacia finanzas, vete hacia algo más amplio. Y dije, pues sí, está bien. Total que hago mi MBA y me regreso a seguir trabajando en banco, ¿no? Yo creo que como que la mezcla de lo que tú traes innato, por lo menos en mi caso, de como esa creatividad, ese gusto por los colores, los diseños, las combinaciones, las texturas, o sea, toda esa parte creativa, pues sí te ayuda muchísimo en la parte matemática. O sea, por ejemplo, yo te digo, en la parte comercial, a mí me ayudaba muchísimo para la parte comercial de mi carrera de banquera, ¿no? Mis relaciones con clientes eran como muy... Yo trataba de transmitir mucho eso, ¿no? Toda la parte colorida y comíamos y contaba historias. Entonces yo creo que se combinaba bien y se combinó muy bien en mi carrera corporativa. Y me ha ayudado mucho, la verdad, me ha ayudado mucho en muchos temas personales, en temas con mis hijos. Y te digo, yo agradezco mucho ese conocimiento matemático y esa carrera que yo tuve porque pues sí me dieron todas las bases para decidir arrancar con este emprendimiento, ¿no? Que al final nace porque yo mucho tiempo de mi vida tuve temas metabólicos, tuve enfermedades metabólicas, tuve resistencia a la insulina, síndrome ovario poliquístico, que ahorita cada vez es más común. Entonces, yo aún estando en mi carrera corporativa, yo vivía con con estos padecimientos, con estas condiciones que al final tú empiezas a normalizar también, ¿no? Dices, bueno, mira, mi tía es diabética, yo voy a ser diabética, mi mamá tiene resistencia a la insulina, yo también tengo resistencia a la insulina, y bueno, gordita, ni modo, así, ¿no? Es mi anatomía, ¿no? Soy gordita, ¿no? Entonces, bueno, es lo que hay.
No, total que un día, me acuerdo, yo di a luz a mis hijos y yo tuve gemelos. O sea, imagínate, yo tuve panza de gemelos, una barriga o sea, ya llegaba un punto en que no cabía yo ni en las sillas de los restaurantes, nada por el barrigón que te manejaba. Y ya yo ahí ya yo tenía unos kilitos de más y cuando doy a luz, en total ya tenía 25 kilos de más, ¿no? Y yo dije, bueno, ya ahorita con la lactancia, todas mis amigas me mintieron porque me dijeron, no, hombre, ahorita que despecho vas a adelgazar muchísimo, mentira, todas fueron unas mentirosas porque yo en vez de bajar de peso, engordé. O sea, yo parecía que me hubiera comido a mis hijos, a mi marido, a mi casa, porque, o sea, yo estaba más gorda que nunca en mi vida, tenía un sobrepeso increíble, ¿no? Entonces, bueno, total que, digo, te acostumbras a eso, te acostumbras a los temas metabólicos, te acostumbras a la metformina, que es lo que tomas para todos estos temas, pero llega un punto, sobre todo yo creo que nosotras como mujeres, que ya no te empiezas a querer tanto. O sea, llega un punto en que ya no te gustas tanto, ¿no? Y sí, tú cumples todos tus roles, todo al 100%. Y ahora era mamá, soy banquera, soy trabajadora, soy esposa, soy amiga, soy tal. Pero llega un punto en que cuando tú estás contigo, dices, pero el rol de mí conmigo, esté bien dicho o no, no me gusta, no me gusta. Y yo empecé a pasar por una etapa corta, donde yo decía, es que yo no me acepto así como estoy. No me gusto, no me siento bien, me sentía muy cansada. Bueno, total que yo no me sentía a gusto conmigo misma, ¿no? En ese momento. Y me cae un libro, me acuerdo que iba yo a San Francisco por un viaje de trabajo, de mi carrera corporativa, y voy a San Francisco y me cae un libro de estos, que te caen de repente de recomendaciones, Sí. y es un libro que le recomiendo a todas mis clientas, alumnas, pacientes, que se llama Reinicia tu metabolismo en 21 días, de un escritor que se llama Mark Sisson, que él es coach de salud en Estados Unidos, y habla justamente de la dieta keto. Y yo dije, ay, qué interesante, porque mira, ya yo te había manejado la dieta de la piña, la luna, las estrellas, yo te había manejado en mi vida todas las dietas del mundo. Yo llegaba con los nutriólogos y era, no sé si pueden decir palabras antisonantes en el podcast, No, pero por favor, pero puedes sugerirlas. yo, yo mentaba cuando yo llegaba con el nutriólogo porque era como un castigo, para mí era como un castigo llegar y que me recomendaran comer la ensalada, la cosa, bueno, total, que cuando yo leo el libro digo, oye, esta dieta yo no la conozco, ¿no? Vamos a ver. Y justamente este señor habla de los padecimientos metabólicos, de la resistencia a la insulina, de cómo el tema de la ingesta de carbohidratos afecta a tu cuerpo, el azúcar, ¿verdad? Total que ese libro para mí fue una iluminación y cuando llego de San Francisco le digo a mi esposo, oye, creo que encontré algo que nos puede funcionar. Total, él me acompañó todo este proceso, cosa que agradezco mil, porque si yo no hubiera tenido, no lo hubiera tenido a él al lado, seguramente yo no lo hacía sola. Y empezamos los dos a hacer esta fulana dieta, a ver qué resultados daba, ¿no? Porque a mí ninguna me ha dado ningún resultado, ¿no? Pero era como mi última esperanza. Total, Susi, esto empezó a transformarnos la vida de una manera que no tienes idea. O sea, empezamos a bajar de peso rapidísimo. Yo, mamá de gemelo, de meses, empecé a tener una energía brutal, brutal, o sea, pero era de que me sentía fuerte, me sentía activa, me sentía lúcida, mi cerebro empezó, a pesar del mommy brain, yo empecé a funcionar, mi cabeza empezó a funcionar diferente, yo me empecé a sentir feliz conmigo, ¿no? Por la alimentación. Justo empezamos pandemia y estuvo perfecto porque yo pude dedicarme en la casa a hacer mis recetas, y yo lo hacía para mí, o sea, yo lo hacía para mí. Y mis amigos me decían, oye, para probar eso que hiciste. Entonces les iba dando y total que se fue creando como un concepto alrededor de lo que yo estaba haciendo. Yo dije, ay, mira, yo quiero contarle a la gente cómo está este rollo porque a mí me está cambiando la vida. Total que abro una cuenta de Instagram y digo, ay, ¿cómo lo puedo llamar? ¿Cómo lo puedo llamar? Y fue así en mi casa y dije, mira, este ha sido un camino para mí, total, vía keto quedó, ¿no? Y dije, mira, voy a hacer un blog en Instagram, ¿no? Una cuenta como tipo blog. Total, las fotos que subía, la gente empezó a seguirme de repente y yo no sabía quién me estaba siguiendo. Y la gente me preguntaba, oye, ¿dónde vendes esto? Oye, ¿dónde vendes esto? Y dije, no lo vendo, por eso lo hago para mí, pero te puedo vender un paquetito, te lo regalo. Regalé comida como tú no tienes una idea. Y total que así empezó, o sea, trayendo un contexto de problemas metabólicos de muchos años, trayendo un tema de sobrepeso de muchos años. Me cae por casualidad un libro, creo mis productos para mí, creo una marca de repente y la gente me empezó a conocer y claro, también piensa, Susi, en el contexto que estábamos de COVID, que la gente ya empezaba a tomar más serio el tema de la salud, de la alimentación, etcétera. Entonces fue como una espuma que fue creciendo y pues nada,
terminó en esto, que ya es un negocio. Y cuéntale un poquito a la audiencia de tu negocio de Vía Keto y de dónde estás, porque es muy bonita tu historia porque tú eres venezolana, llegaste a México con un trabajo en un banco y de repente ahora eres emprendedora con un negocio, con una franquicia espectacular. Cuéntanos un poquito de eso. Mira, pues en Vía Keto, a ver, Vía Keto se fundamenta en productos saludables, pero saludables de verdad, ¿ok? Ahorita está, digo, creció mucho la moda, la tendencia de productos saludables y cuando ves realmente los productos, tienen un montón de ingredientes que son cero buenos para la salud, ¿no? Entonces, aquí sí somos muy creyentes, somos muy respetuosos del tema de que tiene que ser un producto que te haga bien. ¿Ok? Y el producto puede ser lo que tú quieras. Puede ser desde unos totopos para que te hagas tus chilaquiles deliciosos. Aquí en México, por supuesto, que es un platillo obligado. Como puede ser un pastel de fiesta para un cumpleaños. Como puede ser pasta para que te hagas en tu casa. O sea, empezaron a salir un montón de productos. Hicimos un portafolio grande. Ahorita tenemos más de 45 productos en el portafolio de Vía Keto. Y son justamente alimentos que te hacen bien, que no tienen un gramo de azúcar añadida, no manejamos gluten, porque el gluten al final es una proteína inflamatoria, hace sus estragos en todo el tracto intestinal, no usamos ningún tipo de endulzante sintético que también te puede generar problemas a largo plazo, y al final, súper importante, somos productos bajos en carbohidratos, ¿ok? De hecho, nosotros somos el único restaurante mexicano con certificación keto por la Asociación Cetogénica Mexicana, y la verdad es que eso le da como mucha certeza a los clientes, ¿no? Yo te podría decir que más de la mitad de mis clientes tiene diabetes, por ejemplo. Entonces, para ellos es muy importante, por un tema de salud, confiar en donde estás comiendo, ¿no? Confiar en que el alimento que te están vendiendo realmente cumple con los lineamientos que te están vendiendo, ¿no? Y la verdad es que eso lo agradecemos mucho, y es muy satisfactorio, por ejemplo, cuando llega una persona, sobre todo una persona con diabetes tipo 1, que generalmente son niños, y le preguntan a la mamá, oye mamá, ¿y esto me lo puedo comer? Y ven los pasteles así en la vitrina de todos los colores y dicen, mamá, ¿esto me lo puedo comer? Y la mamá le dice, sí. O sea, las caras son, o sea, yo creo que eso es lo que no tiene precio. Cuando tú le ves la cara a una persona con un padecimiento como diabetes, que ven todos estos productos que se ven deliciosos y están deliciosos y se lo pueden comer y no van a tener ningún tema en la salud. Entonces te digo, en Vía Keto manejamos un montonal de productos para lo que quieras, salados, dulces, y todos son con estas características que te digo, 100% saludables. Y para todos los que nos están escuchando y viendo, Vía Keto está en Ciudad de México, en Toluca, y creo que pronto estarás disponible en Amazon con algunos productos o cómo podemos Sí, conseguir los productos. Aquí dejamos los datos. sí, de hecho estamos en Toluca, estamos en Santa Fe, en Ciudad de México, ya abrimos un punto de venta en Querétaro, ya estamos en Querétaro para los que anden por allá. Tenemos envíos por Mercado Libre a toda la República, y por paquetería también, porque no todos los productos los tenemos subidos en Mercado Libre, pero nos pueden contactar por redes sociales y ahí se programa el envío y todas estas delicias las pueden tener en su casa sin ningún problema. Y clases de cocina también, para los que quieren simplemente Ah, aprender pues un también. poco y aprovechar toda esta expertise. Pero yo quiero regresar a algo muy interesante que tú dijiste, y tú dijiste, llegó un momento donde yo no me aceptaba, yo no me quería como estaba. Para todas estas personas que nos están oyendo, porque todos hemos llegado a ese momento donde decimos, no me quiero así como estoy. ¿Cuáles son esas claves o dame 3, 4 tips de cosas que tú digas, ¿qué puedo hacer para salir de ese hoyo? Porque todos hemos caído ahí y todo el mundo te dice, bueno, te tienes que levantar, ¿no? Pero nadie te dice cómo. Cuéntame un poco qué hiciste y qué le podrías recomendar a la audiencia para ya no me gusto, ahora me quiero, para hacer esa transformación de no me gusto a me quiero y me acepto y me emociona vivir y hacer cosas. Mira, yo creo que tienes que, literal, como dicen, sacar la cabeza, como de la barda, ¿no? O sea, tienes que salir de lo que has probado, de lo que conoces y de lo que crees para ver qué más hay. Que fue lo que me funcionó a mí, o sea, y no nada más en ese momento, Susi, porque resulta que hay muchos momentos de la vida donde tú te sientas y dices, no soy feliz, no me gusto, no me acepto, no acepto mi realidad. Hay muchos momentos de la vida donde pasa eso y en mi experiencia lo que me ha funcionado es ver más allá.
O sea, tratar de buscar qué es lo que no, de hecho, hasta buscar cosas en las que no creía, Susi. O sea, yo soy una persona matemática, científica, o sea, soy muy estructurada en mi pensamiento y, por ejemplo, llegó un punto en que ya yo había probado todas las cosas científicas, pues que conocía, y a mí lo que me funcionó fue tomar una terapia holística, por ejemplo. Yo empecé a tomar una terapia holística con una querida amiga en Panamá, que me empezó a hablar de temas que yo decía, la energía, los astros, y yo decía, ¿qué Bueno, es esto? Y me cambió la vida, literal, y es algo que nunca en la vida pensé que podía yo considerar. El tema de esta dieta, por ejemplo, nunca había considerado yo este tipo de alimentación y mira, lo probé y me funcionó. A lo que voy es que yo creo que es difícil porque no está fácil. Ahorita, por ejemplo, y te lo digo como experiencia personal, a mí me acaban de diagnosticar hace poquito una cosa que se llama fatiga adrenal, que básicamente es que estás matando tu cuerpo de estrés, ¿no? La suprarrenal como que se funde como motor de coche fundido, y empiezas a afectar un montón de temas hormonales, anímicos, un montón de cosas, ¿no? Y tú dices, bueno, ¿y ahora qué, no? Y literal, empecé a tomar terapias, por ejemplo, terapia de reprogramación del inconsciente. Y tú dices, ¿what? Maravilloso. Y empecé a buscar cosas diferentes, o sea, cosas que yo no hubiera probado para ver, ¿no? Y es lo que yo le recomiendo a la gente, ¿no? O sea, empieza a buscar cosas más allá de lo que crees y más allá de lo que has probado, ¿no? Te digo, hace 3 años, la Gilse hace 3 años, nunca se hubiera imaginado que iba a mejorar su vida con una terapia holística, con una terapia de reprogramación del inconsciente, con suplementación, por ejemplo, yo no creía en nada de suplementos, ni nada de proteínas, ni nada de eso, mi vida cambió a partir de que empecé a suplementarme. Entonces, mi recomendación sería, siempre hay que buscar algo más, algo nuevo, hay muchas cosas que están saliendo, pero de repente como que no entran en esa zona de confort a la que estamos acostumbrados y ¿quién quita? ¿Quién quita, no? Perderle ese miedo al riesgo, perderle ese miedo a probar cosas diferentes, cosas que a lo mejor están totalmente en contra de lo que tú piensas, pero igual ahí está el resultado, ¿no? Entonces mi recomendación es esa, prueben, experimenten, diversifiquen, o sea, pero van a encontrar, buscando van a encontrar. claro, y para buscar necesitas tomar acción, ¿no? Porque ese es el Uh-huh, otro punto, que a veces dices, bueno, pienso, pero luego no acciono, ¿no? Entonces uh-huh, dices, bueno, para empezar a buscar, por lo menos tengo que tener la idea de decir, bueno, quiero ir de A a B, quiero resolver qué más opciones tengo y por lo menos uh-huh. abrir ese portafolio. Pero qué interesante porque tú puedes o tú pasaste de decir no me gusto a sí me gusto y me acepto, a crear un modelo de franquicia, un negocio de franquicia, a empezar a hacer lo que soñabas de chiquita cuando haces clases de cocina. ¿Qué significa crecer para ti, Gilse? Ay, mira, mira, que es una pregunta, es complicado porque yo te diría, mira, para mí crecer ha sido un salto al vacío. O sea, Mm, literal, crecer para mí ha sido como un salto al vacío, porque no sabes lo que viene, no sabes por dónde, no sabes cómo manejar el crecimiento. O sea, te pueden dar 1000 consejos, pero al final tú tienes que ir lidiando con lo que te va presentando el mismo crecimiento, ¿no? De repente, hay muchos caminos por donde puedes crecer y tienes que elegir, entonces eliges uno, pero resulta que por ese camino no era y creciste todo lo que pudiste por ese camino y no resultó. Entonces también parte del crecimiento es aprender a lidiar mucho con la frustración, ¿no? Mucho con tu tolerancia, mucho con el miedo, ¿no? Por eso hablo de una caída al vacío, porque en realidad vas cayendo y vas esperando que todo salga lo mejor posible, pero a veces también te encuentras de repente una piedrita que te pegó y te dolió y te quedaste dolido y dices, chale, ¿ahora cómo le hago? O sea, crecer es muy complicado, pero también creo que es la mejor manera de aprender. O sea, es cuando, mira, y a lo mejor voy a poner ejemplos que no son exactamente correctos, pero es como cuando vives un trauma, ¿no? Cuando vives un trauma, a lo mejor si no lo disfrutas, sufres, lloras, te sientes mal, pero después de ese trauma llega o queda una persona mucho más fuerte, mucho más aprendida, mucho más resiliente, y creo que eso es todo lo que trae el crecimiento, ¿no? Y te lo digo desde el lado del emprendimiento, ¿no? Que el crecimiento es sumamente rudo, sumamente incierto, pero al final también es la mejor manera de aprender, porque te hace una persona mucho más fuerte, a punta de golpes, eso sí, a punta de golpes,
pero al final son golpes que agradeces, ¿no? Porque te transforman en una persona mejor. Entonces el crecimiento, no sé si respondí, pero es muy complejo para mí definirlo en No, una sola es que oración. para cada persona tiene un significado diferente, ¿no? Y por supuesto que lo respondiste bien, porque al final yo creo que para cada uno significa algo, pero lo interesante es compartir con la audiencia qué significado para ti y cómo has lidiado con eso, porque quiero regresar y decías, es un salto al vacío, he sentido miedo, he sentido, ¿no? Que no sabes qué va a pasar, que de repente me duele la piedrita. ¿Cómo se lidia con eso? Cuéntame qué has hecho, qué herramientas, o sea, porque ya hablaste de un poco de las herramientas que has usado, pero ¿qué consejos le podrías dar a la audiencia para, como emprendedores o como emprendedoras que están en ese momento que dices, bueno, salto al vacío, no sé si va a funcionar, pero pues, estoy tratando de ir por allá? ¿Qué consejos les darías? Mira, es que tienes que seguir, o sea, tienes que al final buscar la fuerza para seguir. ¿Qué pasa? También yo me he encontrado con emprendedores, que muchas veces es un emprendimiento más por gusto que ya por necesidad. Ojo, al final el emprendimiento tú lo arrancas por un gusto, por una pasión, por lo que tú quieras, ¿no? Por unas ganas de hacer algo, ¿no? Pero de repente ves personas que están en su emprendimiento, pero que realmente no lo necesitan, y cuando las cosas se ponen difíciles dicen, ay, no, ya, bailo, ya cierro, ya va, y me dedico a mis otros negocios, bla, bla, bla. Ese tipo de emprendimientos ya es una postura como más sencilla, ¿no? Porque tienes la opción de dejar ir. Pero cuando tienes un emprendimiento que es el sustento de tu familia, que es a lo que le apostaste todo, por lo que has perdido mucho o has invertido mucho y dices, no, esto no lo puedo dejar, mi recomendación siempre va a ser, tienes que seguir. O sea, sí duele, sí cansa, sí agota, pero es que tienes que buscar las herramientas para seguir. Y muchas de las herramientas para seguir también a veces son los contactos, los amigos, apoyarte en tu red, de personas, conocidas, es súper importante, porque de ahí puede salir una oportunidad, de ahí puede salir alguien que diga, oye, yo te echo la mano, yo te ayudo, ¿no? Y eso es lo que yo he tenido que hacer al final, ¿no? Apoyarme de mucha gente conocida para temas de capital, para temas de infraestructura, para temas de terapias, para temas de suministro. Entonces, el que tú sigas no significa que tienes que seguir sola. El hecho es que tienes que seguir buscando quién te pueda acompañar en ese continuar, ¿no? Porque también emprender es muy solitario, Susi, es muy de repente te sientas y dices, estoy sola en este rollo, ¿no? Pero en realidad si te sientes sola es porque no has visto a ver quién puede acompañarte, ¿no? Entonces a mí mi recomendación es siempre seguir, siempre hay formas de seguir, aunque parezca que ya se vino todo abajo, siempre hay formas de seguir, ¿no? Y considerar también diversificarte, ¿no? Porque como tú bien lo dices, o sea, yo tengo mi negocio de comida, pero también tengo mi academia de cocina, porque también ahí vi una oportunidad, y es una oportunidad que me gusta mucho, porque me encanta todo el rollo de enseñar cocina. Entonces dije, mira, por ahí igual íbamos a meterle un poquito de tiempo, un poquito de recursos, un poquito de dedicación, y a ver qué sale, probemos, ¿no? Entonces empiezas como a diversificar en base a tu core, ¿no? Y pues eso, buscar por dónde, nunca puedes dejar de buscar. En el momento que dejas de buscar, ya ahí sí que no hay para dónde. Claro, dejas de crecer. Gilce, ¿y qué sueñas? ¿Con qué sueñas en el futuro? Mira, yo sueño, y ese sueño ya te lo dije una vez, yo sueño y literal ir por el mundo con una computadora y una cocina bella atrás y enseñarle a la gente a cocinar saludable. O sea, yo lo que quiero es estar en el momento que se pueda, a lo mejor que mis hijos ya estén grandes, irme con mi marido y un mes doy clases de cocina desde aquí, un mes doy clases de cocina desde acá. Yo creo que el negocio de cocina, pues sí, continuará, porque es la base, pero mi pasión y mi sueño es seguir enseñando a cocinar, ¿no? Aparte que creo auténticamente que tiene un fondo importante atrás, porque no es nada más enseñarles a cocinar, no, es enseñarte a cocinar para que tomes en la mano tu salud, la de tu familia, para que tú promuevas este estilo de alimentación saludable, literal, sonará loco, pero para que cambie el mundo en el tema de los números de salud, de obesidad, etcétera. Entonces mi sueño sería enseñar cocina, pero ir cambiando de cocina, cada tanto ir recorriendo el mundo, pero a base de enseñar cocina. Y creo que ese es mi sueño. ¿Y tienes un plan para llegar ahí? Pues mira, yo creo que el plan va caminando con mi academia, ¿no? Con mi academia de cocina, la Academia Vía Keto, ¿no? Obviamente ahorita estamos trabajando mucho en la parte digital,
para automatizar todo el tema digital, porque sí es una tarea, ¿no? De repente yo tengo sesiones de cocina con 100, 120 personas y todo lo he hecho manual, ¿no? Pero tienes que apoyarte también mucho en las herramientas que hay ahorita de tecnología, ¿no? Entonces, Claro. gracias a ti también tengo un equipo maravilloso en la parte digital que me está ayudando muchísimo. Y yo creo que por ahí, ese es el caminito que estamos construyendo, ¿no? Que la academia pueda seguir teniendo este avance, pueda seguir teniendo esta automatización, para que tú aprendas a hacer desde platillos típicos mexicanos, que estamos ahorita en México, hasta pasteles de cumpleaños increíbles, y todo lo aprendas a hacer en base a todas estas características saludables. Entonces yo creo que lo estoy construyendo, sí, sí, ahí vamos. Paso a No paso, sé para cuándo, montañas. Paso a pero paso, poco a poco. montañas. Sí, sí. Y yo creo que es lindo porque en este camino del crecimiento tú has logrado, o sea, muchas cosas, ¿no? Porque hiciste carrera corporativa, estás haciendo emprendimiento, estás viviendo tus sueños, pero has criado tus hijos, tienes una familia. Cuéntame, ya para cerrar, ¿cómo organizas tu tiempo? No, bueno. Mira, sí es muy complicado porque aparte mi esposo trabaja y trabaja en Ciudad de México, entonces imagínate, nosotros vivimos a 1 hora de Ciudad de México y mi esposo va a diario, o sea, literal, mi esposo sale y se va, entonces yo llevo a los niños a la escuela, yo los busco, yo me vengo al negocio, yo tengo que grabar mis clases, entonces mira, yo creo que la mejor manera en la que me he podido organizar con mis tiempos es llevando como una planificación diaria, ¿no? O sea, y literal parece tontísimo, pero yo tengo una libretita, o sea, super old fashion, porque yo soy super oldie en ese tema. O sea, yo tengo mi libretita y voy anotando, pendiente, a lograr, porque aparte ya no me gusta usar la palabra como pendiente porque lo siento como medio el término como negativo. Entonces pongo metas a lograr, a lograr. Entonces pongo ahí todas mis tareas por hacer, voy viendo qué voy a hacer primero. O sea, si tú empiezas a priorizar entre todas tus cosas, vas sacándolo todo. O sea, es increíble, pero el tiempo, aunque parece que no rinde, el tiempo siempre te alcanza para todo. Y yo creo que es eso, tienes que aprender a priorizar y ten tu libretita. Yo a todo el mundo le digo, cómprate una libretita, porque bueno, eso del celular y todo, yo no soy tan tecnológica y a mí me ha funcionado así. Mi libretita, anotando, priorizando y sobre todo cuando te da flojera algo, como dicen, cuando te da flojera hacer algo, empieza a hacerlo. O sea, cuando te da mucha flojera hacer algo, empieza, abre y di, no, a ver, déjame empezar. Y a medida que vas haciendo pasito, 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 de eso que te da flojera, te volteas y dices, mira, ya lo terminé, ¿no? Ya lo terminé. Entonces también un poquito de disciplina y de obligarte a ser doer, ¿sabes? O sea, a hacerlo. Gilce, muchísimas gracias. Ha sido una conversación espectacular. Gracias por compartirnos de tu vida, de esto de la alimentación saludable, que es un tema que me apasiona de verdad y que compartimos el amor por la cocina y esa creatividad. Gracias por compartirnos de tu vida también y de esas claves que te han ayudado a crecer. Un mensaje final para nuestra audiencia. Pues miren, algo que también les quería decir, sobre todo para las mujeres, es, tienes que ponerte tú primero. Siempre, siempre te tienes que poner tú primero. Están los hijos, está la familia, está el esposo, está todo, pero el tema es que siempre tendemos a ponernos después. Y yo creo que algo que he aprendido y que le doy de recomendación a todo el mundo, ponte tú de primero, empieza a quererte a ti de primero, hazte tus chequeos, revísate, o sea, no hay síntoma tonto, no hay síntoma, si llegas un día a la casa y te sientes triste, deprimida, sin ninguna razón, chécate, o sea, atiéndete. No, mi recomendación sería siempre, tú eres primero, esta vida está hecha para ti, el crecimiento está hecho para ti, la felicidad que sientes es para ti y no para los demás, entonces siempre ponerte a ti de primera, creo que es mi Wow, recomendación. qué potente ese pensamiento. Y es que todo empieza por uno, ¿no? O sea, yo Ujú. creo que seas hombre o seas mujer, funciona, pero creo que las mujeres en Latinoamérica en particular, como que siempre ponemos la familia primero, el todo primero, y no dejas tiempo para ti. Es un concepto poderosísimo. Y también un llamado a la reflexión. Ojalá que estemos tocando corazones en este podcast Creer para Crecer. Ojalá después de escuchar a Gilce también te animes a probar algo de alimentación saludable, que es una pasión que compartimos y que estoy segura que es algo que progresivamente seguirá creciendo. Y gracias por acompañarnos en este nuevo episodio de Creer para Crecer. Acuérdate que todo empieza por ti. Gracias, Gilce, y A ti, adiós. querida, Gracias. Chao. gracias a ti.